Habla el rey Agripa. Estás aquí acusado de muchos delitos. Tiene permiso para defenderte. Gracias, excelentísimo rey Agripa. Gracias, excelentísimo Festo. Es para mí un privilegio poder defenderme ante tan ilustres personalidades y ante un público tan digno. Yo sé, rey Agripa, que puedo hablar con libertad porque usted es de nuestro pueblo, israelita como yo. Qué interesante, un rey israelita y un dignatario romano en el mismo lugar. Y porque usted conoce nuestras tradiciones y porque usted conoce nuestras costumbres, incluso los pleitos que se arman a veces entre nosotros los judíos, yo sé que voy a poder hablar con usted con franqueza y que usted va a tener la paciencia suficiente para escucharme. Como ustedes saben, mi nombre es Pablo, originario de Tarso, en Cilicia, provincia romana. Porque soy ciudadano romano, se me permitió llevar mi caso ante el César. Los que me conocen saben que soy judío de judíos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, como dice nuestra tradición, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, la más estricta de las sectas políticas y religiosas de nuestro pueblo. Los que me conocen saben cómo me he comportado delante de ellos, cómo he guardado la tradición, cómo he guardado los mandamientos, cómo he sido celoso de lo que la palabra de Dios manda y lo que se espera de nosotros en nuestro pueblo. Tanto así que cuando escuché por primera vez hablar acerca de la gente del camino, porque así comenzaron a decirle al principio aquellos que comenzaron a seguir a Jesús y a predicar su evangelio. Más tarde, cuando el evangelio se predica en Antioquía, es cuando por primera vez se le llama a ellos cristianos. El celo me consumió y comencé a perseguirlos. Comencé a sacarlos de sus casas, de las sinagogas, a arrastrarlos por las calles, encarcelarlos. Incluso cuando los mataban, yo consentía. Yo estaba allí, excelentísimo Festo, rey Agripa, cuando Esteban fue asesinado, cuando fue apedreado por causa de la fe que él tenía. Y yo sostuve las ropas de aquellos que patrocinaron aquel horrendo crimen. Conseguí cartas y comencé a ir de un lado a otro, de ciudad en ciudad, tratando de erradicar lo que yo entendía en ese momento que era una amenaza para nuestra cultura, para nuestra religión. Y ahora me juzgan a mí, un judío celoso. Me juzgan a mí, uno que trató de defender la fe de nuestros padres. Me juzgan por la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. La promesa que esperan las 12 tribus y que con diligencia nosotros hemos mantenido. Y es por esa esperanza, oh rey, es por esa esperanza que hoy me acusan los judíos. Un día me apresaron en el templo y quisieron matarme, pero Dios me defendió y me puso en el lugar donde yo estoy ahora con estas cadenas. Pero Pablo, tú afirmas que este Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Qué tiene que decir al respecto? Así es, excelentísimo rey. Todo comenzó un día cuando, en mi afán por erradicar esta secta, a estos fanáticos cristianos, iba yo camino a Damasco con un grupo de hombres. Y a eso del mediodía, de repente, una luz resplandeciente se apareció en el camino y nos tumbó al piso a mí y a mis compañeros, y yo quedé ciego.
Y en medio de mi confusión oí una voz del cielo que me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo pregunté: Señor, ¿quién eres? Y él contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Y me dijo: levántate. Y 2 o 3 días después, mi vista fue restaurada. Porque si hay algo que el Cristo, el Mesías resucitado hace, es que le devuelve la vista a aquellos que son ciegos, particularmente a uno que era ciego espiritual como lo era yo. Y me dijo: te voy a hacer testigo de lo que has visto y de lo que yo voy a hacer contigo. Y me vas a servir de testigo ante tu pueblo Israel, pero sobre todo ante los gentiles. Serás luz al pueblo de los gentiles, para que se conviertan de sus pecados, para que acepten la salvación que yo les ofrezco, para que ya aquellos que no eran pueblo pasen a ser pueblo, a los que no eran hijos se conviertan en hijos, y los que crean en mi nombre pasen de las tinieblas al reino de mi amado Padre, en donde hay redención por el perdón de pecados y mi sangre derramada. Y yo no tuve otra opción que hacer lo que la voz me decía. Inmediatamente me fui a Damasco y prediqué allí lo que había escuchado. Y después fui a Jerusalén y luego a toda Judea y por toda el Asia. A los que quieren escuchar, les he compartido estas buenas noticias de que el Cristo prometido, el Mesías que Dios había anunciado, lo que habían ya predicho, profetizado los profetas y Moisés en los textos sagrados que usted conoce bien, Rey Agripa. No he hecho más que contarle a la gente el cumplimiento de esta maravillosa profecía que trae esperanza a todos los hombres aquí en la tierra. Y yo me pregunto, ¿por qué se le hace tan difícil a la gente creer que un muerto puede resucitar? Porque, si me permiten, déjenme hacer en mi defensa, honorables señores, algunos argumentos. Vamos a comenzar con el argumento filosófico. Festo, usted es romano, ustedes creen en cantidad de dioses, ustedes creen en las divinidades, ustedes tienen dioses públicos como Mercurio, Venus, Afrodita, y creen también en dioses privados, aquellos espíritus que protegen individualmente sus familias. No solamente ustedes creen en los dioses y en las divinidades, ustedes también creen en la resurrección. Uno de sus textos sagrados, llamados por algunos la Biblia de los griegos, la Ilíada, escrita por Homero, allí se cuenta la historia de Ganímedes, que dicho sea de paso, los astrólogos han nombrado la tercera luna de Júpiter en honor a él. Un hombre que por su belleza y su dedicación fue escogido por los dioses y fue transportado en carne y espíritu, en cuerpo y espíritu, hasta el Olimpo, según sus creencias. Y allí comenzó a servir a los dioses. Lo que enseña que en la religión de ustedes creen que es posible que haya una persona que ascienda a los cielos en cuerpo y en alma, como nosotros predicamos que Cristo un día subió a los cielos en cuerpo y alma. Pero no solamente eso, también ustedes los romanos cuentan la historia de Rómulo, el fundador de esta gran nación, el primer rey de Roma. Se dice, y eso está en los escritos de Tito Livio, cuando se narra la historia de que este gran hombre, este gran fundador del imperio romano, estaba un día revisando sus tropas en el campo de Marte, cuando de repente un viento fuertísimo, acompañado de un eclipse de sol, arrebató a este hombre de donde estaba y desapareció delante de la vista de sus soldados. Y cuenta la historia que ustedes enseñan, que él experimentó una muerte violenta, pero inmediatamente fue resucitado. Y su compañero de batalla, Próculo Julio, dice que él fue testigo, un solo hombre fue testigo de la ascensión en cuerpo de Rómulo al cielo, resucitado después de haber muerto.
Y nosotros tenemos docenas de testigos que vieron a Jesucristo subir al cielo en cuerpo y alma. Y esos testigos, muchos de ellos están vivos en el día de hoy y dan testimonio de que esto es verdad. Pero no solamente eso, ¿por qué es tan difícil para la gente creer que si Dios existe, Dios tiene control sobre la muerte, Dios tiene control sobre la vida? Que si usted no cree en Dios, yo entiendo que usted no crea en los actos divinos. Pero si decimos que creemos en Dios como cree usted, excelentísimo Festo, como cree usted, excelentísimo Agripa, tenemos entonces que concluir que si Dios es real, una de sus cualidades, uno de sus poderes es poder dar vida a alguien que la pierda. Es tener control sobre la vida y sobre la muerte. Por eso es que yo no entiendo por qué hay tanta duda en el día de hoy cuando se le predica a las personas que el Mesías, el Cristo, el Redentor, la promesa de Israel, murió, fue sepultado y al tercer día se levantó de entre los muertos. Si Dios es Dios, ¿no tiene Él el poder de levantar a alguien de entre los muertos? Yo sé que sí, porque ustedes creen en diferentes dioses, pero al final creen en las divinidades. Pero aparte de eso, permítanme compartir con ustedes la evidencia teológica. Fíjense, y ahora me dirijo a usted específicamente, Rey Agripa. Es en la propia palabra de Dios, en los textos sagrados de nosotros los hebreos, donde encontramos al profeta Oseas, que en una ocasión dice: vengan, volvamos al Señor. Él nos ha despedazado, pero nos sanará, nos ha herido, pero nos vendará. Después de 2 días dará vida y al tercer día se levantará. Esas no son palabras del apóstol Pablo, esas son palabras de un profeta de Dios que se encuentran en nuestros libros sagrados, lo que usted y yo veneramos desde la niñez, excelentísimo Agripa, los libros en los que hemos creído todo este tiempo. Y termina diciendo el profeta: y así viviremos en su presencia. Porque no solamente él creyó en la resurrección y en la profecía del Mesías, pero en su propia resurrección. ¿Y qué tal el libro de los Salmos, cuando el salmista dice: por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas, todo mi ser se llena de confianza? No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Está profetizando el salmista diciendo que el Mesías irá a la tumba, pero su cuerpo no se corromperá, de que su cuerpo no se quedará allí, de que no verá corrupción, sino que se levantará. Y es otra vez lo que encontramos profetizado en las palabras de los libros con los que nosotros hemos crecido, los que hemos creído toda la vida, y los que enseñan que el Mesías, el siervo de Dios, no solamente moriría en favor de su pueblo, pero que resucitaría al tercer día. Yo no estoy enseñando nada nuevo, excelentísimo Rey. Yo no estoy inventando ninguna historia que ustedes no conozcan. Pero en tercer lugar, permítame sugerir lo que los textos sagrados enseñan. No solamente que hay una profecía, una promesa de la venida y resurrección del Mesías. Porque alguien podrá preguntarse de este selecto público que tenemos hoy: ¿hay alguna evidencia en el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios, en la Biblia de los hebreos, de que alguien alguna vez se haya muerto y haya resucitado? Qué bueno que preguntaron, porque lo hay. Cuando vamos al libro de Job, dice allí la palabra de Dios: yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Está hablando acerca del Hijo de Dios. Y entonces pasa y habla de Él. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Esto
Este anhelo me consume las entrañas. El autor sagrado nos está diciendo solamente que el Redentor vive. Él está diciendo que cuando Él muera, Él también vivirá. Y cuando tú vas otra vez a la palabra de Dios en Primera de Reyes, todo el mundo que se crió en un hogar hebreo conoce esta historia. La historia del profeta Elías, que un día se encuentra una mujer viuda con un hijo, que tiene un poquito de aceite y un poquito de harina, y va a preparar un bocado para, como dice ella, comérselo y morirse, porque ya no había más nada. Y el profeta, usted conoce la historia, Rey Agripa, usted creció con ella, donde el profeta le dice: hazme a mí primero un pan, que Dios se encargará de que nunca te falte ni la harina ni el aceite, porque Dios hace milagros. Porque yo sé que aquí hay gente que pueden testificar que Dios ha hecho un milagro en su vida. Porque el Dios de los cielos, si es verdad que Él es Dios, Él es capaz de hacer milagros en el día de hoy. Y la historia que todos conocen, saben que nunca le faltó a la mujer ni la harina ni el aceite. Pero un día, que eso es lo que nos importa hoy, su hijo muere. Y cuando se le presenta al profeta Elías, dice la palabra de Dios que él ora. Y fíjense lo que dice el texto sagrado: el Señor oyó el clamor de Elías, porque si otra característica tiene nuestro Dios, es que Él escucha las oraciones de sus hijos. Él no es un Dios distante, como creen los deístas, un Dios que creó y se fue de vacaciones. Nosotros los teístas creemos que Dios creó y que está en contacto con su creación, que se preocupa por nosotros, que escucha nuestras oraciones y que interactúa con su pueblo. Él escuchó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja, se lo entregó a su madre y le dijo: tu hijo vive, aquí lo tienes. Otro ejemplo en la palabra de Dios de que los muertos resucitan con el poder de Dios. Y me refiero en este punto a la última historia, cuando Eliseo recibe el favor de la mujer sunamita, y un día él, por una obra milagrosa otra vez de Dios, una mujer casada con un señor mayor que no podía dar a luz, Dios concede el milagro que le concedió a Sara, el milagro que le concedió a Rebeca. Y esta mujer, humanamente imposible, tiene un hijo. Así como María, de manera divina, también va a quedar embarazada y el Mesías nacerá. Y cuando el hijo de esta mujer nace y trae alegría al hogar, un día muere. Y la mujer, en el texto sagrado encontramos que va donde Eliseo a reclamarle. Y otra vez invoca a Dios. Y otra vez Dios escucha el clamor de su hijo y el niño resucita. Lo que yo estoy predicando en el día de hoy no son palabras mías, no son historias que escuché en la calle, son cosas que están contenidas tanto en los textos sagrados de los hebreos como en la religión que creen ustedes los romanos. Excelentísimo Festo. Está loco, Pablo. Te habla Festo. El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. No estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que digo es cierto. El rey Agripa está familiarizado con todo lo que estoy diciendo. Por eso me atrevo a hablar de esta manera. ¿Sabe por qué? Porque las cosas de las que yo testifico no sucedieron en un rincón, no sucedieron en una ciudad lejana, apartado de los testigos. Estas fueron cosas que pasaron ante los ojos de cientos de personas que estuvieron dispuestos a dar sus vidas defendiendo el hecho de que Cristo se levantó de entre los muertos, caminó entre ellos, ascendió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y yo quiero desafiar a cualquier persona que está sentada aquí hoy, que si usted revisa los anales de la historia y usted encuentra una sola persona que defendió una causa hasta la muerte, sabiendo él o ella que lo que predicaban era mentira,
yo renuncio a mi fe hoy. Pero nosotros lo hemos buscado y nunca hemos encontrado a nadie que estuviera dispuesto a morir defendiendo algo que él sabía que era mentira. Sin embargo, encontramos a hombres y mujeres que han dado gustosos sus vidas, que han preferido morir, que han derramado su sangre como mártires, porque ellos saben en quién han creído. Ellos saben que lo que testifican es verdad, que lo que vieron con sus ojos no puede ser confundido con nada ficticio. Y no solamente eso, excelentísimos señores, si ustedes preguntan van a encontrar las diferentes evidencias históricas, la realidad de que el relato que nosotros contamos en el día de hoy está basado en hechos reales. Recuerden que fue María la primera que vio al Cristo resucitado, aquel que fue levantado en una cruz, aquel que fue traspasado, aquel que fue humillado, que fue bajado, que fue embalsamado, envuelto en lienzos y colocado en una tumba. Y que esa tumba fue cubierta por un sello romano y defendida por lo menos 16 soldados que estaban allí para evitar que pasara cualquier cosa. Los soldados fueron tumbados, el sello fue quitado, la piedra fue removida, no para que Cristo saliera, pero para que los discípulos pudieran entrar y comprobar que ya no estaba allí. Porque como dice la Escritura, no está aquí, pues ha resucitado. Y cuando el hombre se levanta y se aparece primero a María y después a las mujeres, estas van y se lo cuentan a los discípulos. Y ustedes creerían que los discípulos se alegrarían de la noticia de que el maestro estaba vivo, pero no fue así. Ellos también dudaron. Y yo vuelvo y pregunto, ¿por qué es tan difícil para aquellos que creemos en Dios creer que Él puede resucitar a alguien de entre los muertos? Y los discípulos se negaron a creer la historia de las mujeres. Por eso yo entiendo cuando la gente duda. Pero Cristo se les apareció a los 11 porque Tomás estaba en otro asunto, no sabemos en qué estaba. Y no estaba allí cuando el Mesías, el Maestro, el Redentor, se apareció resplandeciente con un cuerpo transformado ante los discípulos. Ellos lo vieron. Y cuando le contaron a Tomás, ¿qué creen ustedes? Que Tomás dijo, oh, tremenda noticia. No, también dudó. Y no solamente dudó. Él dijo, si yo no le pongo mis dedos a sus llagas y si yo no pongo mi mano en su costado, no voy a creer. Y Cristo, en su benevolencia, en su humildad, en su misericordia, también se le apareció a Tomás. Y Tomás pudo poner su mano en la llaga y Tomás pudo comprobar que era el Maestro y se arrodilla ante él y le dice, mi Señor y mi Dios. Y Cristo le dice, Tomás, porque me has visto, has creído. Bienaventurados de aquí en adelante los que creyeron sin ver. Porque no son los que ven los que creerán, son los que creen los que verán. Y parecería que ese fue el fin de la historia, ¿no? Pero el hombre siguió y se apareció de nuevo a los discípulos junto al lago, comió pescado con ellos. Luego se apareció a los que iban en el camino de Emaús. Ustedes han oído probablemente el relato. Y ellos caminaron con el Cristo resucitado y sus corazones ardían cuando Él les exponía la palabra de Dios y reconocieron que habían estado con el Maestro. Y después se le presentó, dice la historia, a Cefas. Y luego fue y se le apareció a los 12 otra vez. Y luego a unos 500 hermanos. Algunos de ellos han muerto, pero otros viven todavía y pueden dar testimonio de lo que sucedió ese día. No solamente se le apareció a 500 personas, también se le apareció a su medio hermano Jacobo. Y finalmente, excelentísimos señores, como un abortivo, se me presentó a mí. Y yo doy testimonio en el día de hoy de que tuve un encuentro personal con el Cristo resucitado. Y por eso
no ceso de donde quiera que voy de predicar esta palabra, de que porque Él vive, nosotros también viviremos, de que Él es la resurrección y la vida. Y es más, probablemente el evento histórico más significativo, el cual usted puede preguntarle a cualquier persona en Judea, fue el día en que su amigo Lázaro murió. 4 días estuvo en la tumba. Y usted, rey Agripa, conoce la tradición judía. Usted sabe que nosotros creemos que después del 4.º día no hay esperanza para que el espíritu vuelva al cuerpo, según la costumbre hebrea. Pero Jesús esperó hasta el 4.º día. Llegó a la casa de Marta y María. Y cuando las mujeres lloraban porque su hermano había muerto, Jesús pronunció aquellas famosas palabras: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que en mí cree, no morirá para siempre. Y con voz poderosa mandó a que removieran la piedra y dijo: Lázaro, sal. Y el que había muerto, el que hedía, el que estaba 4 días en el sepulcro, caminó, como evidencia de que si Cristo pudo resucitar a Lázaro de entre los muertos, Él nos resucitará también a nosotros un día, a los que hayamos creído en Él. Y estas son evidencias, excelentísimos señores, que nadie, absolutamente nadie, puede refutar, porque son evidencias históricas. Pablo, soy el rey Agripa. Por un poco más y me convence de hacerme cristiano. No sea por poco o por mucho, rey, no solamente usted, pero todos los que están aquí, algún día lleguen a ser como yo, pero sin estas cadenas. Porque lo que yo predico hoy comenzó milagrosamente un día, cuando el ángel se le apareció a la Virgen y le dijo: concebirás un hijo y llamarás su nombre Immanuel, que significa Dios con nosotros. Y de manera milagrosa Él vivió una vida ejemplar. Él sanó a los leprosos, dio vista a los ciegos. Él multiplicó panes y peces para demostrar que Él suple de nuestras necesidades. Él caminó en el agua de manera milagrosa porque Él es Dios. Cuando los discípulos necesitaron ayuda, Él convirtió el agua en vino. Él levantó a los muertos. Él perdonó a la mujer pecadora, diciéndole: tus pecados te son perdonados. Él es aquel de quien Juan el Bautista dio testimonio diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por ser quien era, y por ser el sacrificio de Dios en favor nuestro, un día fue levantado en una cruz, rodeado de criminales. Murió una muerte violenta por nosotros. Derramó su sangre, la cual dice la Escritura que por su sangre fuimos nosotros curados. Y murió un viernes terrible, donde hubo oscuridad. Pero allí habían testigos. Allí estaba José de Arimatea, allí estaba Nicodemo, allí estaban los soldados, allí estaba María su madre, el discípulo amado. Allí había una multitud de testigos que vieron cuando lo bajaron, cuando lo envolvieron, cuando lo pusieron en una tumba nueva, y cuando después al 3er día las cuerdas se rompieron, la piedra se movió, los soldados fueron derribados. Jesucristo salió, caminó entre nosotros, comió entre nosotros, habló con nosotros, subió al cielo. Y por eso, en el día de hoy, yo estoy aquí con estas cadenas, pero yo no soy un esclavo, porque fue Él el que dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.